y sin saber en qué orden habían nacido. Entonces, los miembros femeninos de la familia serían Sabina de Solís, Isabel de Solís, Julia de Solís, y el último que nació, eso sí, lo tengo seguro, es Francisco de Lebrija, que es donde va a quedar al final la rama familiar. Y ahí, del primero, que aunque era de la orden de Alcántara y no podía casarse, tuvo hijos. Y tuvo un hijo que es el capitán Antonio de Lebrija, nieto del Damático. Bueno, rápidamente, aquí falta la mujer, aquí falta Isabel de Solís. No sabemos prácticamente nada de ella. Isabel de Solís, Isabel Montesinos, de familia de Salamanca, familia noble de Salamanca, relacionada también con profesores de la Universidad de Salamanca, pero sigue siendo todavía una laguna grande en la biografía de Lebrija, la mujer Isabel de Solís. Los hijos, pues Marcelo pues, va a vivir, va a nacer en 1479 en una aldea cerca de Salamanca, donde se sitúa más o menos, Calzada de Valconciel, puede ser el lugar de nacimiento, que también fue el lugar de nacimiento de 12 Díaz, Calzada de Valconciel. Y él pasa por la infancia de Salamanca y después ya con Juan de Zúñiga. Él escribió un libro de poesía moral, La Riqueza del Alma, donde él dice por su relación con don Juan de Zúñiga. Él se crió a la mesa de don Juan de Zúñiga y de su granja siempre se alimentó, incluso ahora que ya ha muerto, le sigue dando sustento, porque le nombró comendador de la Orden de Alcántara. Él pasa la infancia en la muerte de don Juan de Zúñiga, y lo que sí sabemos de hijo mayor es que, aunque no se puede casar, insisto, pues tuvo una relación marital con una señora, María de Torres, de Villanueva de la Serena, con la cual tuvo a ese hijo, el capitán de Lebrija, y a otra hija más, a Catalina. Bueno, y en Loza, que es donde se va a sentar, hacen vida a su familia marital. Hasta 1540 los caballeros de la Orden de Alcántara no pudieron casarse. Una cosa son los religiosos y otra cosa son los caballeros. ¿Vale? No podía casarse, los caballeros no pudieron casarse hasta 1540. Fue un personaje importante dentro de la Orden de Alcántara, asistió a los capítulos de la Orden, visitador general, y además estuvo en el séquito que acompañó a Carlos I, Carlos V, en su vida a España desde Flandes. Como ya saben, no conocía Castilla, no había venido nunca por aquí, había nacido en Flandes, fue el primer viaje para venir a ser rey, ¿no? Y en ese séquito que se iba a hacer, primero por mar, por las circunstancias no se pudo hacer, y hubo que hacerlo atravesando la enemiga Francia, pues en ese séquito venía el gobernador mayor de la Orden de Alcántara, y él vino, Marcelo de Lebrija, vino acompañando a esa parte del séquito por París. Y ahí es donde cambió su vida, al conocer al hermano del comendador mayor y ver la piedad que tenía ese obispo, ¿no? Y él decide cambiar su vida, de haber sido pues, bastante díscolo, digamos, y libertino, pues decide cambiar y retirarse y irse a su encomienda y ya no salir de allí. Y vivir una vida más religiosa, digamos, ¿no? Y es lo que va a hacer. Entonces, ese es el viaje acompañando a Carlos I. Bueno, está escrito por muchas partes. Ese libro, Riqueza del Alma, donde nos cuentan, me lo voy pasando, sí hemos podido establecer también un libro que no tenía fecha ni lugar, tenía colofón, en el lugar donde se hubiera hecho. Hemos podido determinar que se hizo en Granada en 1542. De 3.000 ejemplares que había de este libro, hoy nos quedan 3. Nada más. Bueno, y él se retira a Brozas y ahí va a vivir en este lugar que ven ahí, que después se va a convertir en lo que se destinar para el monasterio, no se pudo hacer en su momento, y finalmente se acabó siendo un monasterio, un convento, años después, de la Orden de Alcántara. Ya voy más rapidito, claro. Esas son las casas de Marcelo de Lebrija. O sea, ahí sí también sabemos que estuvo viviendo Antonio de Lebrija. Y es la única casa que queda hoy en día donde vivió Lebrija, como tal.
La de Salamanca está restaurada, en un edificio nuevo y demás, ¿no? El único vestigio, digamos, de eso, original de las casas. Bueno, muy rápido. Está todo lleno de lemas en latín, lemas en castellano. La casa de Marcelo de Nebrija en Rozas. También ahí Marcelo hace una ermita con Jesús y crea un patronato, que es lo importante. El patronato es lo que se va a ir heredando en la sucesión de la familia. Rápido. Bueno, esta imagen, no sé si ha salido. Estas son fotos antiguas porque esas imágenes ya no quedan. Ahí. Esa imagen de Jesús está en la posición de la ciudad de Londres, en Plaza de Tienda. De Marcelo de Nebrija, el hijo mayor de Antonio. Bueno, está todo lleno de esos lemas. Ya muy rapidito. Bueno, tuvo un hijo y una hija, la niña, el capitán Antonio de Nebrija, nieto, por tanto, de dramático. Este era el dueño exactamente de esa casa, pero como él murió antes que su padre, entonces fue su padre que dispuso que se hiciera el convento. El capitán Antonio de Nebrija pues, fue militar, estuvo en Nápoles y marcha a Indias. En Indias fue un personaje destacado, estuvo con Gonzalo Jiménez de Quesada, estuvo en el descubrimiento de toda la parte de Colombia e incluso hay un río que lleva su nombre, el río Nebrija, por el capitán Antonio de Nebrija. En el año 39 vinieron los tres grandes capitanes de la Caza Federman y Quesada que se disputaban el descubrimiento de esta zona y vinieron a dirimir ante la corte de Carlos I y cada uno trajo su memorial de lo que habían hecho y demás, ¿no? Quién se consideraba el descubridor y conquistador de esta zona. Y él vino con ellos, pero vino enfermo, ya digo enfermo, y le dio poco tiempo, nada más que para hacer un testamento. Su padre, cuando se entera que estaba a morir, marcha desde Rozas a Madrid para ver a su hijo y allí le hace cambiar el testamento. Hay una pelea enorme ahí con el testamento muy bonita, ¿no? Y finalmente pues muere y mandó ser sepultado en Rozas, que al final no se cumplió la voluntad. Este es el nieto que muere antes que el padre. Este nieto pues, trajo muchas cosas, hilos de oro, las esmeraldas, y trajo unas esmeraldas, hago rápido con toda la pelea del testamento, que es enorme, trajo unas esmeraldas que quiso que fueran para la corona de la Virgen de Guadalupe. En ese momento era, evidentemente, la patrona de la hispanidad, no como el pilar que es una novedad en el siglo XX, ¿no? La patrona de la hispanidad fue siempre Guadalupe. Bueno, es el testamento suyo del capitán Antonio de Nebrija. Dos hermanos, Sebastián y Fabián, hay documentos que dicen que nacieron de un mismo vientre, es decir, son mellizos, al menos, ¿no? Sino gemelos. Pero que Martín Paño lo pone en duda, que fueran mellizos. Bueno, son discusiones ya un poco entre investigadores, ¿no? Este sigue, va a seguir a su hermano Sancho, su hermano más pequeño Sancho, y va a estudiar en Alcalá de Henares, y va a seguir los pasos de Sancho en todos los sitios donde estuvo su hermano más pequeño, que va a ser en Tenerife y en Granada. Y este fue el que estuvo también con Sancho creando la imprenta de los Nebrija en Granada. Fabián era la gran esperanza. Algunos decían que era el digno sucesor de su padre, ¿no? Estuvo estudiando allí en Alcalá, de Henares, pero muere joven, relativamente joven, ¿no? Muere en 1115 y dice que era el hijo predilecto del maestro, e incluso, bueno, una cita ahí de un autor de prácticamente contemporáneo, que dice que
Fabián es ahora una nueva esperanza para nuestros mejores estudios. Que la gloria primera del Padre, a quien bendiga, tiene orgulloso por hijo. Es decir, lo veían como el sucesor, ¿no? El hijo, pero muere en torno a 1515. Se le atribuye un poema a la roca de los enamorados de Antequera. Sancho de Lebrija es el que va a sustentar la familia en este momento. Como su padre estudia en Bolonia, en Italia, en 1507 es un ingreso en el mismo colegio donde estuvo antes de Lebrija. Este estudió Derecho Canónico y Civil, y se va a casar con una italiana. Seguramente ya vino casado con una italiana, fallece y vuelve a casar, con lo cual tuvo un montón de hijos entre la primera y la segunda mujer. Pero al final no va a quedar ahí la descendencia con tantos hijos, no van a ser los sucesores. Él va a ser nombrado de gobernador en Tenerife y en La Palma, y teniente del volcán el año pasado, ¿no? Se va a llevar a su hermano Sebastián, y incluso también va a tener allí a su hermana. Va a ser corregidor, alcalde, digamos, gobernador, ¿no?, de Orán y Mazarquivir, y finalmente pues acaba, como era de derecho, pues acaba de fiscal del crimen en la chancellería de Granada. Incluso llega a ser alcalde del crimen, ¿no?, el juez principal. Y allí permanece toda su vida hasta su muerte. Y con su hermano Sebastián, que iba siempre alrededor suyo, fundaron esa imprenta de Granada, esa imprenta de los Lebrija, donde lo que hicieron fue publicar las obras de su padre. Por supuesto, con derechos de impresión, claro, derechos de autor. Al final, la imprenta se marchó a Antequera con uno de los hijos de Sancho, con el hijo mayor, y ahí va a quedar de momento la rama primogénita de los Lebrija, ¿no?, en Antequera, que sería excepción. Agustín Antonio de Lebrija, este va a ser el heredero, digamos, de todos, ¿no?, por ahora. Otro de los hermanos, de los hijos de Lebrija, Alonso Montesinos. Este coge el apellido de la madre. Distintamente se cogían los apellidos del padre y de la madre, ¿no? Entonces, Alonso de Montesinos. Y lo que sí sabemos es que marchó a Indias, marchó con su tío, donde estaba su tío también, pero este va a ser la oveja negra de la familia. Le nombran regidor de Santa Marta, pero ese nombramiento, cuando se entiende, no había llegado la noticia de su muerte. Ya había muerto. Y había muerto porque se había revelado contra el riesgo de la partida. Las peleas, como todos sabemos, de los Pizarros y demás en India, ¿no? Y en la huida le dejaron abandonado y se desangró y murió, ¿no? Y dice el cronista Fernández de Oviedo, cosa, dice Sancho de Montesinos, ¿no? Alonso de Montesinos, perdón. Cosa monstruosa y digna de admiración y vituperio, el hijo de un hombre virtuoso y noble, salir malo de hacer cosas feas, que no respondiente a las obras de persona del Padre. La historiografía lo ponía como caballero de la Orden de Santiago. No se encontraba por ningún lado que fuera caballero de la Orden de Santiago. Es decir, que la familia después intentaba embellecer un poco al personaje, oveja negra, digamos, en este caso de la familia, ¿no? Y luego vienen las mujeres. Hay también una leyenda, ya estamos terminando, una leyenda que está en documentos, ¿no?, que habla de una hija de Lebrija. Dice, tan docta en latinidad que en las ausencias y enfermedades de su padre leía la teórica en la Universidad de Alcalá. Eso se ha establecido que es Francisca de Lebrija. Francisca no existe. No la hemos documentado por ningún sitio. Los libros que están saliendo en este año del centenario y demás, incluso es el personaje principal de alguna novela, Francisca de Lebrija, ¿no? Francisca no existió. Francisca, por lo menos, que sepamos, no.
Francisco sí, el franciscano. Y al que se refiere la documentación es a Sabina, no a Francisca. Bueno, eso está en documentación, aunque también se pone en duda que esto pudiera ser y demás, ¿no? Pero más que nada por el tema de las fechas. Ella se casa hacia 1508. El periodo en que va a estar es en 1514. No puede tampoco demasiado las fechas. Se marcha también con su hermano Sancho a Tenerife y demás, sigue esa vida. Y acabaron, Juan Romero fue de la estuvo en la Chancillería de Gran Alrededor y va a estar, después van a vivir en Sevilla, que es donde va a fallecer ella, ¿no? Otra de las hijas de Nebrija, una vez se la llaman María, no sé Isabel, pero estamos hablando de la misma persona, que fue monja en el monasterio de Portacoeli, en el Zarzoso, en la provincia de Salamanca. Y también la tenemos documentada como su sobrino Antonio, que estuvo en India, el capitán Antonio, pues le dejaba dinero en su testamento, ¿no? Pero esa entrada en el convento fue en torno a 1520. Otra es Julia de Solís. Julia de Solís casa con un oidor de la Chancillería de Valladolid, donde se en Ordóñez. Vivieron en el barco de Ávila, por lo menos en un tiempo, hasta que se establecen también en Valladolid. También lo recuerda ese capitán Antonio de Nebrija en su testamento y deja dinero a sus primos, sus primas y a sus primos que también estaban en Indias. Y al final, y ya cuando ya terminamos, el hijo menor fue Francisco de Nebrija. Y aquí es donde va a terminar la herencia de los Nebrija, o Nebrija, como quieran ustedes. Este Francisco marcha a Plasencia y se casa en Plasencia con Juana Gómez. Muere de forma temprana, mucho antes que sus hermanos, que Sancho, que Sebastián. Muere en 1535 y va a tener una larga descendencia en Plasencia. Simplemente para ver un poco algunos de los personajes principales de esa descendencia. Juan de Nebrija Cano, también destacó como una persona muy erudita, ¿no? Incluso dice persona entender su erudición y letras, así latinas como griegas, ser nieto del maestro Antonio el Antonio, ¿no? Hizo una traducción de la Ilíada, autorizada por Lope de Vega y demás, persona que también destacaba. Y la herencia de los Nebrija son los que asumen al final lo de toda la familia. Como aquel que estuvo en Antequera, hijo de Sancho, al morir, toda la herencia, digamos, pasa a la rama del hijo varón menor, el último que quedaba. Entonces, la descendencia de Nebrija acaba en Plasencia. Y acaba en esta larga fila que ven ahí, hasta el siglo XVIII, hasta 1801, está documentada, y ahí termina con la sangre de Nebrija a 60 kilómetros de aquí. Bueno, muchas gracias por su atención. Que yo sepa, no. Las últimas generaciones ya se marchan a vivir a Madrid. El apellido, por el teléfono, eso sí queda, ¿no? Pero no hemos llegado a establecer cuál sería el descendiente hoy de Antonio de Nebrija, ¿no? La por herencia iría, claro, vamos descartando. Va por primogenitura y por línea de varón primero que por línea de hembra, ¿no? Y entonces, según van muriendo una rama, pasa a la siguiente. Fue lo que pasó con el tema de primero era Marcelo, después ya fue Sebastián, Sancho. Al morir los hijos, pues pasaron a Francisco. Entonces, por línea de varón. Que haya por línea de hembra, porque pero se pierde el apellido. Se pierde el apellido en ese sentido, porque comillas, ¿no? Ya digo que los apellidos no había una norma hasta el Código Civil, la formación del Código Civil, del Registro Civil, no hay una organización de los apellidos, ¿no? Pues, ¿quién será el descendiente de la directa, ¿no? De la hija?
No debo ir tampoco, si nos apunta alguno. Si desean hacer alguna pregunta o... Nada, pues muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí.